a leer el tema 1, 2 y 3, lo voy a comentar. Okay, el tema 1 se llama Dios creó al ser humano y le dio la vida sobrenatural. Todas las cosas fueron hechas por Dios. Dios nos ama y por eso nos dio la vida. Fíjense, ya apenas hemos leído 2 líneas y las 2 líneas son importantes. Dice que todas las cosas fueron hechas por Dios y que Dios nos ama y por eso nos dio la vida. O sea, Dios existía desde siempre. Dios a nadie lo creó, sino que Él existe desde siempre y Él no necesitaba hacernos a nosotros porque ya Él existía y era Dios y es todopoderoso. Pero nos hizo, ¿por qué? Para amarnos. O sea, para poder amar, nos creó a nosotros, criaturas suyas. Y nos creó a su imagen y semejanza. Somos capaces de amar, de ser libres y de obrar el bien. Tenemos un aspecto físico que es el cuerpo y un aspecto espiritual que es el alma. Todos sabemos eso, ¿verdad? Que nosotros somos cuerpo y alma. Por supuesto, el cuerpo es lo material y el alma es lo que no se ve. El cuerpo muere, ¿verdad? O sea, cuando una persona muere, pues murió, hay que enterrarla. Pero pregunto, ¿el alma muere? ¿Qué pasa con el alma cuando el cuerpo se muere? ¿El alma qué hace? ¿Para dónde se va? Tenemos 3 opciones: infiernos, purgatorio y cielo. Eso tienen que tenerlo muy claro. A estas alturas ya no pueden dudar. Cuando el cuerpo muere, el alma tiene que ir para alguna parte, ¿verdad? Se desprende del cuerpo y enfrenta El purgatorio es un sitio donde nos lavan, porque al cielo no puede ir nada manchado. Y el alma, cuando está en pecado, está sucia, ¿verdad? Entonces, el purgatorio, digamos, es un sitio para purificarnos, o sea, para volvernos puros. ¿Cómo podemos nosotros una ropa sucia para que esté limpia? ¿Qué hacemos? Lavarla. O sea, entonces, para mí, el purgatorio es como un lavadero. Imagínense ustedes un mantel blanco que se ha llenado de una fiesta, que se llenó de tortas, se llenó de chocolate, de pastelito, de empanada, le cayó vino, le cayó, no sé, gelatina. Para que ese mantel vuelva a quedar blanco, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo? Así le doy una enjuagadita y ya, y lo cuelgo. Hay que entregarlo bastante porque tenía bastante sucio, ¿verdad? Entonces, el alma en el purgatorio puede estar mucho tiempo, poco tiempo, depende de cuánto tenga que limpiarse. ¿Ok? Entonces tiene que tener eso claro. El cuerpo, o sea, la persona está formada por cuerpo y alma. El cuerpo muere, el alma no muere. El alma tiene 3 opciones. O va al infierno, si ha sido una persona mala que no ha aceptado a Dios, o va al purgatorio, si está sucia y se tiene que lavar, y va al cielo, si está sin pecado, o sea, si está limpia. Para mostrar su amor y realizar la salvación, acuérdense, la salvación, porque Adán y Eva, nuestros primeros padres, habían pecado y como ellos mancharon su alma, no podían ir al cielo y después toda la humanidad nacía con ese pecado, además de los otros pecados que iban cometiendo y no había perdón. En la tierra no había el perdón. Entonces Dios, para realizar la salvación, o sea, para perdonar nuestros pecados y que pudiéramos entrar al cielo, Dios se formó un pueblo en la antigüedad, el pueblo de Israel, que ya les he hablado hasta el cansancio de eso, no lo voy a explicar más. La historia del pueblo de Dios se encuentra narrada en la Biblia y a través de ella Dios nos habla y nosotros tenemos que aprender a escucharlo. Entonces toda esa historia está en la Biblia y a través de esa historia Dios nos habla a nosotros hoy todavía por medio de lo que hicieron los profetas, lo que los profetas le decían al pueblo: tienen que hacer esto, no hagan esto, todas esas cosas que los profetas dijeron. En el Antiguo Testamento hay muchas historias de cosas que sucedieron y a nosotros nos sirven para aprender de esas historias y no cometer los errores que las personas cometían, o para aprender de las cosas buenas que en toda la Biblia se cuentan, ¿ok? Entonces, por eso es muy necesario que nosotros podamos conocer la Biblia, porque a través de ella Dios nos habla. Y Cristo, a través de su muerte y resurrección, nos ha hecho miembros de su gran familia, que es la Iglesia. Para poder pertenecer a la Iglesia visible es necesario que nos bauticen.
El bautismo es el primer sacramento que recibimos y hace que el don del Espíritu crezca en nosotros y transforme toda nuestra vida. Entonces ya saben, para poder formar parte de la iglesia necesitamos el bautismo, porque el bautismo es el que nos borra el pecado original y nos devuelve la gracia que perdimos por culpa de Adán y Eva. Entonces esa es la manera que tenemos de formar parte de la iglesia, es decir, del cuerpo místico de Cristo, por medio del bautismo. El bautismo nos borra el pecado original, hace que seamos reconocidos como hijos de Dios y miembros de su iglesia. Bien, ¿alguna pregunta? Tema 2. Dios quiere que vivamos como hijos suyos. Antes de crear al ser humano, Dios creó a los ángeles. Uno de esos ángeles desobedeció a Dios y se rebeló contra él, y a él y a todos los que lo siguieron les llamamos demonios. Eso también se los expliqué una vez, no sé si se acuerdan o no, les expliqué la batalla que se entabló en el cielo, que San Miguel salió y peleó contra Luzbel y los mandó al abismo y se formó entonces el infierno. Ustedes no habían venido, bueno, yo eso lo grabé y lo envié yo siempre envío la clase para el que no ha podido venir, entonces les recomiendo que puedan repasar los videos de YouTube que yo les he enviado. Para completar la obra de la creación, Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y cuando los creó les puso una condición para que pudieran vivir siempre felices en el paraíso, que no comieran del árbol del bien y del mal. Pero ellos desobedecieron y quisieron hacerse como dioses y les dieron la espalda a Dios, tratando de alcanzar la felicidad por su propio medio. Esto es lo que llamamos el pecado original. Dentro de los seres humanos hay tendencias y fuerzas que les llevan también a desconfiar de Dios y rebelarse contra Él. A esto es lo que se le llama las tentaciones. Cuando las aceptamos, pecamos. Nosotros solos no somos capaces de vencer la tentación, pero para eso Jesús nos da su Espíritu. Este don se activa a través del bautismo. Es muy importante que en el bautismo recibimos el Espíritu Santo y en la confirmación se nos confirma ese Espíritu que ya recibimos en el bautismo. O sea, es como volver a renovar esa venida del Espíritu Santo en nosotros para poder luchar contra el demonio y contra las tentaciones. Por eso es necesario ser bautizado y luego ser confirmado, y también la confesión, porque cuando estamos en gracia tenemos nuestra alma limpia y es más fácil poder luchar contra la tentación. Por el pecado original nosotros quedamos con una naturaleza desordenada y débil. ¿Qué quiere decir eso? Que no somos capaces a veces de luchar contra las cosas desordenadas. Por ejemplo, es un ejemplo muy fácil que a todos nos pasa, que siempre nos queremos acostar más tarde de lo que debemos, ¿sí o no? ¿Verdad que siempre nos queremos acostar más tarde? ¿Y a quién le gusta pararse a las 6 de la mañana? A nadie. Bueno, a mi papá y a los viejitos les gusta pararse temprano, porque ya vienen con esa costumbre, porque antes, cuando no habían teléfono ni televisores, la gente obligado se acostaba temprano porque no tenían más nada que hacer. Pero desde que existe televisor y tal, ya la gente no se acuesta temprano. Pero los señores viejos ya quedaron con esa costumbre. Pero a nosotros nos gusta es acostarnos tarde y pararnos tarde. Eso es un desorden. Un desorden que, aunque ustedes no crean, viene del pecado original. El que le gusta ver TikTok, Instagram, todo eso son desórdenes. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza perdió la virtud. La virtud es la que nos hace cultivar las cosas buenas. Una persona virtuosa siempre trata de hacer las cosas bien, las cosas buenas. Y acostarse temprano y pararse temprano es una virtud. Pero el pecado original nos dañó las virtudes. Y entonces, para poder acostarnos temprano y pararnos temprano, tenemos que hacer un esfuerzo.
Y es lo que no nos gusta hacer, porque nuestra alma se puso haragana y no nos importa ni nada. Entonces no nos importa cultivar las virtudes, porque preferimos la haraganería, y ahí vienen los pecados capitales. El pecado capital que tienen en el catecismo en las hojitas es la pereza. Entonces cultivamos la pereza, cultivamos la gula, que es comer y comer y comer de más, porque nuestra naturaleza se desordenó. Fíjense los animales. Yo que he tenido perro y tengo gato, comen mucho, los animales comen mucho, pero a mi perro, yo le ponía la olla de comida y él comía, pero llegaba un momento en que ya no quería más y dejaba la comida y se iba a acostar. Y la comida pasaba ahí horas, yo la tenía que guardar para que no se dañara. Porque ya él había comido, quedó lleno, ya no comía más. Y ahorita tengo 5 gatos. Estoy regalando una gata con 3 gaticos. Si alguien sabe de que quieran una gata, los gaticos son cazadores y hay gente que les gusta tener. Pero ya yo tengo un gato. Que ya yo tengo un gato y no quiero tener más, porque además mis hermanas no quieren porque mi papá ya está viejo y dice que esos gatos que dan perjuicio, que en fin. Y ellos también son muy necios y cuando tienen hambre están encima mío y empiezan a meterse para adentro y se quieren subir para la cocinilla y todo. Pero a lo que yo les pongo la comida y comen ya se quedan tranquilos. Pero nosotros no somos así, nosotros comemos y a veces no nos conformamos y queremos comer más, y sobre todo si son dulces, ¿verdad? Esas cosas. Porque si es una sopa, a lo mejor no nos queremos llenar de sopa y comer sopa, pero si es algo que sí nos gusta bastante, sí queremos. Entonces, todo eso es desorden. Igual con el sexo. Ojalá que ustedes todavía no hayan tenido relaciones, ¿no? Pero fíjense cómo ahora en las redes sociales y en todo es sexualidad desenfrenada. Las mujeres mostrando lo que no tienen que mostrar y con escotes y con los pantalones pegaditos que se le ve hasta el alma, con la falda no sé dónde, con las blusitas por aquí, mostrando para provocar a los hombres. Y ahora, es una sexualidad desenfrenada. Todo eso viene por el pecado original. Porque, por ejemplo, vuelvo otra vez con el ejemplo de los animales. Bienvenido. Nosotros también somos animales, queramos o no, solo que somos animales racionales, o sea, tenemos un raciocinio. ¿Qué es raciocinio? O sea, raciocinio viene de razón, de razonar. Razonar es pensar, poder saber lo bueno y lo malo, poder imaginar, tenemos un lenguaje, podemos hablar, podemos comunicar, no es lo que nos diferencia de los animales, pero nosotros tenemos también un cuerpo, tenemos una boca, ojos, oídos, tenemos un estómago, tenemos un sitio por donde poner la comida, o sea, tenemos todo igualito que los animales. Y sobre todo si nos comparamos con los animales, ¿cómo se llama? Carnívoros, herbívoros, ¿cómo se llaman? Carnívoros no, o sea, los animales, mamíferos, eso, los mamíferos, que son los más parecidos a nosotros. ¿Por qué? Porque la gata con los 3 gaticos todavía les da pecho, les da teta. Ellos todos los días pasan horas y horas pegados chupando, igual que los seres humanos. O sea, los mamíferos nos llamamos mamíferos porque mamamos del seno de nuestra mamá. Entonces compartimos muchas cosas. Entonces los animales, ¿verdad? Cuando tienen relaciones es que llaman cuando está en celo. Ustedes han escuchado eso de que la perra está en celo, ¿sí? Es el momento donde los animales entonces están preparados, están aptos para tener relaciones, para procrear, porque la naturaleza los hizo así. Cuando están en celo es cuando la gata puede salir embarazada. En ese momento tienen sus relaciones, bueno, a veces salen, a veces no. Gracias a Dios a veces no, porque si no estuviéramos inundados de gatos. Pero luego de que se aparean, en el momento que ya está en celo, ya el gato varón se queda tranquilo, ya no anda buscándola porque no es el momento. O sea, ellos solamente lo hacen cuando la naturaleza les dice que es el momento. De resto ellos están tranquilos, pero el ser humano no, el ser humano se ha desvirtuado y
hay mucha gente que tiene una vivencia del sexo desenfrenado y desordenado y quiere hacerlo a toda hora, en todo momento. Y hay gente que se vuelve adicta a eso. Por eso yo siempre le digo a los jóvenes, mucho cuidado con la pornografía, porque la pornografía crea adicción. Porque cuando la persona está viendo eso en el cerebro, se crea una sustancia, que no recuerdo si se llama dopamina, que es la misma sustancia que se produce cuando la persona se droga. Es una sustancia que libera el cerebro, que transmite como felicidad, emoción. Entonces la persona se siente wow. Pero ¿qué pasa? Cuando pasa ese efecto, la persona quiere volver a probarlo y por eso vuelve a consumir la droga. Y mientras más droga consume, cada vez va a quedar más insatisfecho porque su cerebro le va a pedir más y más. Y ya, por ejemplo, imagínense que consuma así, o sea, un ejemplo, ¿no? Antes consumía así y el cerebro, wow, volaba. Pero ya va a llegar un día que aunque consuma esto, ya su cerebro está tan dopado que ya no le va a hacer. Entonces va a tener que buscar otra droga más fuerte y luego otra más fuerte. Y hay mucha gente que muere de sobredosis o hasta que lo internan en un hospital o hacen algo para poder ayudarlo a desintoxicarlo. Así pasa con la pornografía, con los adictos a ver la pornografía, es lo mismo. Cada vez su cerebro les pide más y más y más hasta que ya no se conforman y luego quieren experimentar y la persona, eso le hace mucho daño a la persona y se dice que es mucho más difícil salir de la adicción de la pornografía que salir de la adicción de la droga. Entonces, y a ustedes, cada uno que tiene un teléfono, está muy papaya de poder ver pornografía. Yo les digo, no lo hagan. No lo hagan porque puede ser lo peor que les pase en su vida. Porque al principio les puede parecer muy chévere y wow, y las cosas que ven. Pero miren, no hay cosa que manche más el alma que la pornografía. Porque el Dios, y no es porque el sexo es malo, porque es al contrario. El sexo es algo bueno que Dios creó. Y tan es así que lo elevó al sacramento. ¿Cuál será el sacramento donde se puede hacer el sexo? ¿Cuál es ese sacramento? El matrimonio. Entonces, si el sexo fuera malo, Dios no lo permitiría en ninguna circunstancia, pero Dios crea el matrimonio para santificar el sexo, para hacerlo bajo la bendición de Dios. O sea, ya es como que Dios le da permiso a esa pareja de que pueda tener las relaciones. ¿Por qué? Porque si la mujer sale embarazada, no va a haber ningún problema. En cambio, si una muchacha que no está casada sale embarazada, es un tamaño problema, ¿sí o no? Es un problema y entonces ahí viene otro pecado peor, que es ¿cuál? Cuando no quieren tenerlo. ¿Qué hacen cuando no quieren tener el hijo? Abortan. Entonces fíjense, un pecado grave que es tener relaciones fuera del matrimonio los puede llevar a otro pecado aún peor, que es abortar. Y la mujer que aborta puede caer luego en depresión, en droga. Después les voy a mostrar un testimonio. Me van a acordar. Un testimonio de una muchacha que pasó por todo eso. Cayó en la droga. Gracias a Dios, bueno, no les voy a hacer spoiler. Pero bueno, les quiero decir que fíjense que el pecado original nos hizo débiles y entonces nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos luchar contra las tentaciones. Por eso necesitamos al Espíritu Santo y la gracia para poder luchar contra las tentaciones. Tener una tentación no es pecado. Jesús mismo tuvo tentaciones. Se dice que antes de Jesús salir a predicar, se fue 40 días al desierto y en esos 40 días se le apareció el diablo y lo tentó. Pero Jesús le respondía con la palabra de Dios y el diablo se tuvo que ir porque Jesús no cayó en la tentación. Entonces, tener una tentación no es pecado. Pecado es caer.
Por ejemplo, yo tengo una tentación de agarrar el teléfono y de buscar una página que yo sé que tiene cosas malas. Yo puedo tener la tentación y agarro el teléfono, pero en el momento en que lo voy a buscar, apago el teléfono y lo tiro y salgo y me voy para otro lado y hago otra cosa. Tuve la tentación, pero no caí. Entonces, por eso es necesario acercarse a Dios para tener la fuerza de no caer en tantas tentaciones. Y ustedes, luego vamos a hablar de las cosas, porque yo quiero saber de ustedes, saber de su vida, de sus problemas y de cuántas tentaciones ustedes hoy en día están expuestos, ¿no? Entonces, por eso es importante poder vivir de la mano de Jesús, de sus enseñanzas, para que nos dé fuerza para no caer en las tentaciones. Ok, vamos entonces al tema 3, los mandamientos de la ley de Dios. Dice, el pueblo de Israel era el pueblo elegido de Dios. Este pueblo vivió muchos años siendo esclavos en Egipto, ya todo eso se lo he explicado, y para sacarlos de la esclavitud Dios escogió a Moisés para que los llevara a la tierra prometida. Camino a la tierra prometida, Moisés subió al monte Sinaí para escuchar lo que Dios quería. Ahí Dios le entregó a Moisés 2 tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos de la ley de Dios. En ellas estaba escrito todo lo que teníamos que hacer para llegar al cielo. Estos mandamientos son un regalo de Dios que nos hacen posible llegar al cielo si los cumplimos. Los 3 primeros mandamientos nos dicen cómo tenemos que comportarnos con Dios para corresponder al amor de Dios que nos creó. Es decir, los 3 primeros es para relacionarnos nosotros con Dios, que el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Este mandamiento nos dice que Dios debe ser lo más importante en nuestra vida y que debemos amarlo más que nada. Nos manda a creer, confiar y amar a Dios porque es nuestro Padre y Creador. ¿Y cómo podemos nosotros saber si amamos a Dios verdaderamente? Primero, cumpliendo su voluntad. Si yo sé que Dios dice que tener relaciones sexuales sin estar casado por la iglesia es pecado, pero aún así yo vengo y quiero tener relaciones o tengo relaciones con mi novio, ¿estoy amando a Dios? No. Estoy faltando al primer mandamiento, pero también estoy faltando el 6, no cometerás actos impuros, y el 9, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Entonces, si yo tengo relaciones sexuales fuera del matrimonio, estoy dejando de amar a Dios, porque cuando cometemos pecado estamos ofendiendo a Dios. Uno generalmente no ofende a alguien que uno ama. Entonces estoy faltándole al primer mandamiento y a los demás también. Y si yo digo que amo mucho a Dios, pero voy para que una señora me lea el futuro, las cartas, ¿eso será amar a Dios? No, porque si yo amo a Dios, yo no tengo por qué ir a preguntarle a alguien que me diga cuál es mi futuro y cuándo yo me voy a casar, y si ese hombre, si el novio que yo tengo me ama o no me ama, o si me voy a ganar la lotería, o si, no sé, lo que sea. Porque si yo amo a Dios, yo confío en que lo que me va a pasar en la vida es su voluntad. Y yo tengo que simplemente confiar en Dios y saber que estoy en sus manos, simplemente. Y que la pareja que yo vaya a escoger, yo tengo que pedirle a Él que Él me ayude a escoger el novio y que se haga la voluntad de Él, ¿verdad? Y que el novio que me presente sea el que me conviene. Y yo no tengo que ir a que una mujer me lea una carta para saber si ese hombre me conviene o no. Tengo que orarle a Dios para que Dios, a través de la oración y a través de signos, me haga saber si el hombre me conviene o no me conviene. Pero no es una bruja que me vaya a leer las cartas, ¿sí entienden? Entonces todas esas cosas son pecado contra el primer mandamiento, porque el que confía en Dios, confía verdaderamente y no lo ofende, ni anda haciendo cosas que a Dios no le agradan. El segundo mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano, nos obliga a respetar el nombre de Dios y todas las cosas o personas consagradas a Él. No debemos usar el nombre de Dios por gusto, sino con respeto. También debemos respetar al sacerdote porque es un representante de Cristo. Por ejemplo, por Dios y mi madre, que yo no sé qué tal cosa. O sea, por Diosito, y más si es una mentira, y yo pongo a Dios de testigo de esa mentira, estoy pecando contra el segundo mandamiento. No tenemos que estar jurando nada. La persona simplemente nos debe creer por nuestra palabra y ya. Ok. También Jesús nos dio un mandamiento nuevo.
el Jueves Santo, ya les he explicado 1.000.000 de veces, el Jueves Santo en la cena de Pascua, cuando Jesús partió el pan, dijo toman y coman, ahí también Jesús nos deja el mandamiento que él le decía, que le dijo a los discípulos, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ok, entonces, además de los 10 mandamientos de Moisés, Jesús antes de morir nos dejó también ese mandamiento, no solo amar a Dios sobre todas las cosas, sino también amarnos los unos a los otros. Ok, los otros 7 mandamientos nos enseñan a cómo portarnos con nuestro prójimo. Honrar a tu padre y a tu madre, no matar, no consentir actos impuros, no robar, no mentir, no consentir pensamientos ni deseos impuros y no desear las cosas ajenas. ¿Por qué Dios nos tiene que poner unos mandamientos? Porque como ya les expliqué ahorita, ¿verdad? Con lo del pecado original, nuestra naturaleza, nuestra alma se rompió. Tenemos una naturaleza herida por el pecado. Entonces siempre tendemos a hacer las cosas malas. Y por eso Dios nos tiene que dar una serie de normas para que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer. Porque imagínense ustedes, tienen 7 años y su mamá nunca les ha dicho ninguna norma. Su mamá nunca les ha dicho que se tienen que cepillar, nunca les ha dicho a qué hora tienen que almorzar, nunca les ha dicho a qué hora se tienen que acostar, nunca les ha dicho si pueden agarrar el teléfono o no, si pueden ver televisión, si pueden salir a la calle. Nunca les ha dicho nada de eso. Y ustedes llegan y cumplen 14 años. Y en su casa nunca hubo ninguna norma. Ustedes siempre pueden hacer lo que les dé la gana. ¿Qué harían ustedes? ¿Ustedes a qué hora se pararían? Por su propio gusto. Si su mamá no les dijera que se pararan temprano, ¿qué hora se pararían? A la 1:30. ¿A qué hora se acostarían en la noche? A las 2 de la mañana, a la 1. A las 8, porque a las 8 se me cierran los ojos. Bueno, ¿y las demás se acostarían seguramente tarde o no? Ok, bien. Pero seguramente más de uno se acostaría tarde. ¿Vos, Eva? A las 5 de la mañana. Bueno, te felicito. Ajá, y a la calle. ¿Saldrían muchas veces a la calle? ¿Irían a fiestas cuando quisieran? Al que le guste la calle, ¿qué harían? ¿Vos? No te gusta, bueno, pero a mucha gente sí le gustaría salir para la calle. Entonces, a mí tampoco me gusta mucho callejear, pero sé de mucha gente, aunque cuando yo era joven no paraba en la casa. Entonces, seguramente mucha gente sí le gustaría estar en la calle hasta en la madrugada y hacer cosas. ¿Qué otra cosa harían si no tuvieran ninguna norma? Comerían lo que quisieran, sí, a la hora que quisieran, ¿verdad? Entonces, ¿por qué necesitamos tener normas? Para que nuestra vida pueda ser ordenada, porque si hacemos lo que queremos en el momento que queramos, nuestra vida va a ser todavía más desordenada de lo que es hoy. Claro, pues nos cuesta acatar las órdenes porque siempre queremos hacer lo que nosotros nos dé la gana, ¿verdad? Hablando vulgarmente. Entonces imagínense un niño pequeño que está aprendiendo a caminar y está gateando y aprendiendo a caminar y se quiere salir para el frente. ¿Qué pasa si ese niño que está apenas aprendiendo a caminar se sale solo para el frente y no hay nadie que lo ataje? ¿Qué pasaría? Puede tener un accidente, puede venir una moto y se lo lleva por delante porque no lo ve un carro. ¿A cuántos niños no conocemos que han atropellado, verdad? Tal vez ahorita no, porque como que hay menos carros, pero cuando yo era pequeña y en mi vida yo he visto muchos niños que han atropellado. ¿A vos te atropellaron? Bueno, entonces fíjense. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mamá? Mantener la puerta cerrada. ¿Ok? Eso no es precisamente un mandamiento, pero pudiera decir a alguien que tener la puerta cerrada de la casa está coartando la libertad de ese niño, porque ese niño es libre
de poder hacer lo que quiera. Pero la mamá que sabe lo que le conviene, ¿verdad? Lo que es bueno y lo que es malo, tiene que ponerle límites a ese niño. ¿Para qué? Porque la mamá es mala. No, es para que el niño no se haga daño, ¿sí o no? La mamá pone un cuchillo así a la vista del niño para que el niño lo pueda agarrar. No, ¿por qué? Porque el niño no sabe que agarrar un cuchillo es malo y se puede herir, obviamente, todo el mundo sabe eso. Una hojilla, si el niño agarra una hojilla, ¿qué puede pasar? Se corta. Si el niño se acerca al horno y está prendido y quiere abrirlo, meter la mano, ¿qué le puede pasar? Se va a quemar. Entonces la mamá tiene que estar pendiente, a veces lo mete en el corral para que el niño no ande toda la casa, pero no es que la mamá es mala y lo quiere encerrar, es para evitar que se haga daño. Esos son los mandamientos, son un corral, son las normas para que nosotros no nos hagamos daño, porque aunque a veces sabemos lo que es bueno o lo que es malo, siempre queremos hacer lo malo por nuestra naturaleza herida por el pecado original. Ustedes han visto las comiquitas o no sé, los memes que tienen un diablito bueno de un lado o un angelito bueno y un angelito malo. Eso es gráficamente la consecuencia del pecado original, que tenemos una parte buena y una parte mala. Y muchas veces gana la parte mala porque somos débiles, no tenemos la fuerza para decir no, sino que como lo malo a veces es atractivo, porque a veces el demonio no se nos va a aparecer como una cosa horrible que nos dé miedo, no, se nos va a aparecer como una persona bonita, como una persona que nos hable bien, o como una torta muy sabrosa, pero que si nos comemos 1 kilo nos hace daño. O sea, el demonio nos tienta con cosas que a lo mejor creemos que son buenas, ¿verdad? Pero si lo hacemos de una manera desordenada, ya no va a ser bueno. En el caso de la torta no es mala, no vayas a dejar de comprarme torta. La torta en sí no es mala, pero ¿qué es lo que puede ser malo? Que yo me coma 1 kilo sola. Eso es lo que puede ser malo. ¿Cómo? Comer en exceso, claro. Y en el caso de otras, no sé, tentaciones, querer salir con amigos que nos alejan de Dios y lo que nos enseñan es cosas mundanas. ¿Cómo? Malas influencias. Y el amigo puede ser un amigo bonito, una amiga bonita, y no se nos va a presentar como un demonio, pero puede ser que el demonio lo utilice para que nosotros hagamos cosas malas. Y nosotros estamos viendo que es una persona que nosotros conocemos, no es ningún diablo. Y a lo mejor esa persona no es que es mala, sino que también se deja influenciar por el demonio y no tiene el discernimiento, el Espíritu Santo, de saber que lo que está haciendo es malo. Por eso ustedes que ya se están empezando a dar cuenta de muchas cosas, de lo que es bueno y de lo que es malo, ustedes también pueden decirle a algún amigo que ustedes vean que está actuando mal, que está haciendo cosas que no están bien, ustedes pueden decir, mira fulanito, eso que estás haciendo no está bien, eso no le agrada a Dios. A veces es difícil porque yo sé que les da miedo que les mamen gallo, ¿verdad? Que se burlen de ustedes. Pero eso también es pecado de omisión. Cuando uno ve que alguien se va a hacer daño y uno no le dice nada, uno peca. Imagínense que ustedes ven un niño pequeño, el caso que les puse ahorita, que el niño se sale para la calle. Si ustedes lo ven y no hacen nada y al niño lo atropellan, ¿cómo queda su conciencia? Es culpa de ustedes que al niño lo atropellaran, porque ustedes lo vieron y no hicieron nada, ¿ok? Asimismo pasa cuando una persona está cometiendo un pecado o va a cometer un pecado y ustedes se dan cuenta y no dicen nada. Ese pecado también recae sobre ustedes y sobre mí si yo no hago nada, porque me di cuenta de que iba a cometer un pecado y no dije nada. Callé. Eso se llama omisión. Poder haber hecho algo y no hacerlo.
¿Ok? Entonces, los mandamientos de Dios son eso. Son ese corral donde hay que meter al niño para que no se haga daño. No es que Dios nos quiere, porque a algunas personas puede ser que digan, no, un Dios que no, esos mandamientos son para esclavizarnos, no, al contrario, son para darnos la libertad de poder saber qué es lo que hay que hacer. Porque si yo tengo, por ejemplo, una persona adulta, quiere salir de la casa, pero la mamá cerró la puerta con llave para que el niño no saliera, pero ya yo soy adulto, yo sé que yo puedo abrir con la llave y volver a cerrar. Entonces, En mi caso, mis primos se vuelan por la ventana del baño. claro, pero ya son grandes, en ese caso, o sea, no sé si ellos pueden salir o no, pero digo en el caso de un niño, la mamá cierra la puerta para que el niño no pueda salir. Pero si ya yo tengo el conocimiento, ¿verdad? Que la reja se abre con llave, yo puedo abrir con llave y volver a cerrar. Ya yo tengo, o sea, ya yo conozco, o sea, yo sé las normas, pero ya yo conozco qué es lo que debo hacer. Entonces yo sé que la puerta está cerrada para el niño, pero para mí no, yo sí puedo salir porque ya yo soy grande. Entonces, Dios nos da la libertad, o sea, nos da esos mandamientos para que nosotros podamos saber qué cosas sí podemos hacer y qué cosas no. Porque no es que no podemos hacer nada en la vida, nosotros podemos hacer muchas cosas. Simplemente no escojamos lo que no podemos hacer, escojamos otras 1.000.000 de cosas que sí podemos hacer y no nos antojemos solamente de lo que es pecado. ¿Entienden hasta aquí? Ok. Con el catecismo de las hojitas que tienen que imprimir, ya saben que tienen que aprenderse toda la primera parte, que creo que son 4 hojas. Ahí están los mandamientos de la iglesia, las obras de misericordia, el credo, sí, otras oraciones, la salve. Todo eso se lo tienen que aprender. Si quieren hacer la comunión en julio, tienen que ir aprendiéndose todo eso.